Somos BM Online. Conectate con nosotros. Estamos en BM Online, BM Online. Nuestro sitio web www.brunomasi.com.py. Nos encuentran acá. Y un día como hoy, en la Ciudad del Vaticano, en 1978, se iniciaba el pontificado del cardenal polaco Karol Wojtyła, electo papa el 16 de octubre, con el nombre de ese año 1978, con el nombre de Juan Pablo II. Transcurrieron 47 años. Ahí vemos la ovación en la plaza de San Pedro al nuevo papa, la entronización, la asunción del papa, y bueno, es impresionante. Fue electo el 16 de octubre de 1978, y una semana después se lo entronizan a él. Vobis Gaudium Magnum. Impresionante, impresionante, impresionante. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Polonia no cabía en sí. Impresionante la respuesta de la gente del mundo. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Juan Pablo II, cardenal polaco Karol Wojtyła. Ahí aparece y explota la plaza de San Pedro, allá en Roma. Conste que Juan Pablo II no estaba de acuerdo con la palabra entronización. No sé, vamos a ver por qué. Ahí está, tan humano, tan humilde, tan honesto. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Y el Papa anterior, que vivió un mes. I cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Bueno, es impresionante todo esto. Vivió un mes Juan Pablo I. No sé si lo acallaron o naturalmente él acalló su voz. Hasta ahora hay muchas historias al respecto. Y San Juan Pablo II, que es Juan Pablo II, San Juan Pablo II fue el Papa 264 de la Iglesia Católica, soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005 creo que, ¿verdad?
Fue canonizado en el 2014 durante el pontificado de Francisco, lo que lo convierte en santo de la Iglesia Católica. Así que es un día muy especial recordando que en aquel 1978 en la Ciudad del Vaticano se inicia el pontificado del cardenal polaco Karol Wojtyła, electo papa el 16 de octubre con el nombre o bajo el nombre de Juan Pablo II. Transcurrieron 47 años. Y para ampliar mucho más esto y otros detalles interesantes que hacen a la personalidad esta tan fuerte de el Papa Juan Pablo II, que llegó acá a Asunción, y bueno, apenas llegó, después de unos meses se abolió la dictadura, cayó la dictadura, como que vino a decir hasta acá llegaron ustedes, y tenemos imágenes ahí también del Papa Juan Pablo II en no sé si en la Catedral Metropolitana y también en el Palacio de Gobierno con Alfredo Stroessner. Estas son imágenes oficiales, digamos, de aquel momento, y el pueblo paraguayo salió a las calles a recibirlo, una cuestión, lo abraza al pueblo paraguayo, una cuestión notable, y él tan cerca de la gente, tan particularmente especial, Juan Pablo II, tenía una fuerza, recuerdo cuando fue también a Cuba, y bueno, hizo lo propio, y creo que Fidel Castro se puso traje para recibirlo. Salió de su famoso esquema militar y se puso traje para recibir un elegante traje tuvo Fidel Castro, me acuerdo también de eso. Visitó Cuba por primera vez Juan Pablo II, del 21 al 25 de enero de 1998. Durante su viaje se reunió con Fidel Castro, visitó La Habana, Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y coronó a la Virgen de la Caridad del Cobre. Abordó temas como los derechos humanos y la pobreza, y pidió a Cuba que se abriera al mundo. Famosa frase: Cuba debe abrirse al mundo, mientras que Castro aceptó su sugerencia de convertir la Navidad en día festivo en la isla. Bueno, muchas cosas transcurrieron, tuvo mucha personalidad y hasta ahora se lo venera y se lo recuerda gratamente, muy gratamente, a Juan Pablo II, querido Pedro Kriskovich, comunicador católico, docente y decente, y lo recibimos con todos los aplausos meritorios. Para mí es una gran alegría estar aquí. Este es un paraíso. ¿Ah, sí? Este es un oasis. ¿Un La oasis? belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky. ¿Ah, sí? Y aquí se percibe la belleza. Imaginémonos cuántos años tenía Juan Pablo II. Quiero mostrar una de sus primeras fotos oficiales. 58 años. Mucho menos que nuestra edad, querido Bruno, ¿verdad? Tenemos un poquito más de 58 años. No sé si de Manuel, tu productor. ¿Cuántos años tenía? 58. Tenía él. 58 años. Se ve algo, ¿verdad? Sí, esa era la primera foto oficial que aparece de perfil, ¿verdad? 58 años, era un péndex. Como decía el cardenal Cristóbal, a los 58 sos viejo para jugar al fútbol, pero joven para ser papa, ¿verdad? Y aquí hay otro cuadro, él era mensajero de la paz, mensajero del amor. Y esas imágenes que mostraste me recuerdan, yo tenía 12 años, la televisión era en blanco y negro, para que dimensionen los jóvenes que nos están viendo. Blanco y negro. En el 82 recién vino el color, 82 al Paraguay, 78 en Argentina. Ya te referí en el cuando 78, él asume. claro, Cuando él asume. sí. Bueno, y ahí dicen Wojtyła,
porque en polaco la L suena, es U. Por ejemplo, Jerzy Popieluszko, que es el que murió, el sacerdote mártir de Solidarność, el sindicato que surgió en Polonia contra el comunismo, eran trabajadores contra el comunismo. El Popieluszko es Popieluszko. Entonces, cuando alguien dijo Wojtyła, yo recuerdo de niño el que relataba, eran las primeras transmisiones vía satélite, ¿te acordás? Que se inauguró la estación terrena de Areguá. Sí, la famosa estación terrena de Areguá. A través de las cuales se realizaban las primeras transmisiones vía satélite, que fueron el Mundial de Fútbol del 78 y la muerte de Juan Pablo I. Por eso qué motivo, como él comienza diciendo sus primeras palabras, aún estamos doloridos por la muerte del amado Papa Juan Pablo I, que estuvo 33 días, uno por cada año de Cristo sobre la tierra. Y yo recuerdo que estando en el vuelo papal con uno de los vaticanistas, dicen que no hay que escandalizarse de que haya pasado, ni en el sentido de que el mal está en todas partes. Entonces, bueno, que algún día quizás se sabrá la verdad. Pero ¿lo envenenaron? No, es un tema muy polémico, pero más que nada recordarle a él. ¿Qué le pusieron en el techo? Recordarle por su santidad en el aspecto de la sencillez del corazón. Era el Papa de la sonrisa. Y después de ese lapso de Paulo VI y un Papa que está 33 fue, días. De repente, yo recuerdo que estaba en casa. Había asumido y al mes se muere. A mí me aparece la imagen de papá que me trae al diario, un chico de 12 años. Murió el nuevo Papa Juan Pablo I. Juan Paulo, decían. Reinó 33 días, uno por cada año de Cristo sobre la tierra. Y después le eligen, viene un Papa en 500 años, por eso fue un impacto que no sea italiano. Wojtyła, vos escuchabas, primer papa no italiano en casi 500 años. Ahora sí tenemos un papa alemán, un papa argentino, un papa norteamericano, peruano. Pero para aquella época, un papa no italiano era impactante. Cuando él dice... Sí, tenés razón, tenés razón. Y él dice, me han llamado de un país lejano. Hoy dirían los jóvenes, ¿cómo? Polonia está en Europa, pero era lejano por esa cortina de hierro, que eran todos los países dependientes de la Unión Soviética. Y yo siempre le digo a los jóvenes, ¿se imaginan lo que era la geografía antes? La Unión Soviética, hoy desaparecida. Y esa fue una profecía que él pronunció un día como hoy, hace 47 años. Porque así como sus primeras palabras en el 16 de octubre fueron, me intentaré expresar en vuestra, mejor dicho, en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corregiréis. Eso dijo el 16 de octubre. Y protocolarmente estaba prohibido hablar. Un papa no podía hablar al aparecer. Por eso le privaron de hablar a Juan Pablo I. Y él lamentó que por protocolo no podía hablar, pero rompió el protocolo Juan Pablo II y habló. Y lo que dijo en la entronización, ¿sabes a quién no le gustaba entronización? A Francisco. Pues él decía, no somos reyes, somos servidores. No entronización es para un rey. ¿Qué le diría Francisco a Trump ahora? ¿Verdad? Que yo siempre digo que le diría también, es su compatriota, León XIV es compatriota de Trump. Algún día analizaremos cómo será un encuentro de Trump y León XIV, que no está lejano de ocurrir. Posible. Y te digo lo que dijo un día como hoy. Sueño con una Europa unida desde el Atlántico hasta los montes Urales. Es decir, desde el Océano Atlántico, Portugal, España, los montes Urales son la Unión Soviética. ¿Y qué impedía esa unidad? La barrera del muro de Berlín. ¿Quién iba a pensar que 11 años después, en el 89, no sé si vos recordás dónde estabas cuando cayó el muro de Berlín? Yo me acuerdo viendo en directo, estudiando en Chile, decían, ¿qué pasa? Le entrevistan a la autoridad que le época. Entonces, este muro ya no tiene razón de ser. Y no, dice él, ahí mismo van con mazos a derribar el muro. Sí. Entonces, fue profeta Juan Pablo II. Y ese mismo día dijo, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo, las puertas de la política, de la cultura, de la economía, del corazón. Y puso énfasis, no es abran nomás, abran de par en par, porque era un mundo como que se cerraba. Cristo no tiene nada que ver con la política, no entra aquí, no entra allá, y que él diga, no tengan miedo. Esas fueron las palabras de Cristo resucitado y las palabras que tantas veces repitió Francisco, pero fueron las primeras de Juan Pablo II hace 47 años, en un mundo temeroso, un mundo violento, donde había muerto Aldo Moro asesinado, donde estaba la Guerra Fría. El Papa nos dice, no tengan miedo. Qué hermoso recordarle así, ¿verdad?
Bueno, Juan Pablo II, por supuesto que sí, tenía 58 años cuando fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978. Con esa edad se convirtió en el pontífice más joven del siglo XX y en el primer Papa no italiano en más de 450 años. Sí, casi 500. Fue elegido Juan Pablo II, Papa, el 16 de octubre, decíamos, de 1978, tras el cónclave que siguió a la muerte de Juan Pablo I. 58 años tenía en ese momento de su elección. Fue el Papa más joven del siglo XX, reiteramos, y el primer Papa no italiano desde Adriano VI en 1522. ¿Cómo fue la noticia en la época? Te puedes imaginar. Un papa no italiano. Y 58 años, él escalaba montañas. Cuenta una anécdota que dice: quiero construir una pileta de natación aquí en el Vaticano. Va a ser muy caro, Santo Padre. Más caro va a salir otro cónclave. Es decir, él tenía que seguir haciendo deporte a su edad, ¿verdad? Está muy bien. Más caro. O sea que no quería morir y por eso prefería la pileta. Sí, claro, él practicaba, hacía alpinismo. Es interesante lo que aporta acá. Practicaba el alpinismo, era un hombre que... Muy vital era. Por eso el atentado del 81, si bien le afectó tanto, pudo haberse recuperado también, ¿verdad? Por la fortaleza física de él. Además del milagro que atribuye a la Virgen de Fátima. Y ahí tenemos imágenes. A ver. Ese es el atentado. Ese es el atentado. Vos sabés lo que él dice ahí: una mano disparó, otra desvió la bala. La bala le roza el intestino, le roza la aorta. Y cuando se encuentra con su agresor, lo primero que le dice Mejed Ali Aka, que es: ¿por qué no moriste? Yo disparé a matar, soy un experto tirador. Le responde: una mano disparó, otra desvió la bala. Mejed Ali Aka le dice: pues Fátima, ella es poderosa, ella me va a castigar. No, ella te perdonó como te perdoné yo. Y cuando en el año 2000 él pide que se le libere a Ali Aka por el jubileo, se lo libera, pero tenía otra causa pendiente, que asesinó a otro periodista en Turquía. Es decir, pero el Papa lo perdonó. Y cuando muere Juan Pablo II, él pide ir a poder depositar rosas sobre su tumba. Y le agradece a Dios no haber sido su asesino. Es decir, hay historias extraordinarias que podemos hablar de Juan Pablo II. Destacar que hoy es su fiesta litúrgica. Ahí está. Porque cada santo tiene una fecha. El que le dispara. Ahí está. Que vaya a visitarle. Esto es impresionante. Esta es la imagen de la película. Esta es la imagen real. Qué impresionante cómo le parece el que hace. Esta es la imagen real. Él le toma la mano al Papa como alguien que se estuviera confesando. Vamos a mostrar las imágenes. El Papa le toma un brazo. Este es Federico Lombardi. Sí, a quien yo entrevisté, allá en Roma. Qué grande, Bruno, que lo recuerdes. Ahí está esa foto en que le toma la mano. Juan Pablo II, la operación dura 5 horas, pues la bala le roza la aorta y le sacan centímetros de intestino, es decir, causó sus estragos que muchos dicen. O sea, lo que le pasó a Bolsonaro, más o menos. También. Muchos dicen que hubo un daño físico que le costó recuperarse. El Papa muere a los 84 años. Siendo un hombre de mucha vitalidad, tiene menos años que los 88 con los cuales murió el Papa Francisco, los 95. Esa es una foto real. Este es real, esto es impresionante. Este hombre es un asesino, experto tirador. El Papa lo perdonó. ¿Cómo no moriste?, le preguntó. Sí, le preguntó en el sentido de su extrañeza. Y de hecho, cuando alguien comenta que porque él no le dijo, no le pidió ahí perdón, y cuenta... alguien que el Papa ya le perdonó, no hacía falta decirle nuevamente que le perdone. Es decir, lo que más le extrañaba era el hecho de que no haya muerto, porque era un disparo a matar. El Papa atribuye a la Virgen de Fátima porque era el 13 de mayo del 81, Día de la Virgen de Fátima. Día de la Virgen de Fátima. Bueno, el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Mehmet Ali Aka disparó contra el Papa 4 veces mientras éste entraba a la plaza. Y a causa de los disparos, el Papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. Aka fue apresado inmediatamente y sentenciado a cadena perpetua por un juzgado italiano. Posteriormente, el Papa perdonó a
Mehmet Ali Akka por haber intentado asesinarlo, y el presidente italiano Carlo Ciampi otorgó el indulto a Akka a petición del Papa, tras lo cual fue deportado a Turquía en junio del 2000. Y te agrego que tuvo que estar preso de nuevo porque él tenía una causa pendiente porque asesinó a un periodista allá en Turquía. Era un asesino. Y hablando de Turquía, ahora el Papa León va a visitar Turquía, va a hacer su primer viaje pastoral, y Turquía tiene toda esa connotación de la historia del cristianismo, que hay varias ciudades turcas evangelizadas por San Pablo. ¿Y vive todavía este señor Akka, che? Sí, vive. Quería lindo entrevistarlo. Sería lindo hacerlo. No. Que no se acerque al León. No. Él está arrepentido. Él con lágrimas se arrepintió y atribuye. Tiene 67 años. Y le atribuye el... 67. Ahí está la foto. Y tiene 67 años hoy ¿Ahora? ¿Qué hace ahora? Pero qué impresionante que él se arrepiente. Y otro que se arrepiente es, ¿te acuerdas del dictador polaco Jaruzelski? Era un hombre que usaba lentes negros porque no quería que nadie le vea la mirada. Tenía un rostro adusto, una mirada, una postura distante de todo el mundo. Y cuando el Papa visita Polonia en 1979, apoya el sindicato Solidarność, liderado por Lech Walesa, que vive todavía Lech Walesa. Lech Walesa vive todavía. Llegó a ser presidente de Polonia. Después de haber sido líder de Solidarność, el Papa empieza la oración diciendo... Líder de solidaridad. Que era un movimiento de sindicatos polacos. Imagínate, el comunismo que apoyaba a los trabajadores. Estos trabajadores le dicen, queremos seguir siendo católicos, cristianos, Polonia es católica. Con un liderazgo de Lech Walesa. El Papa llega a Polonia en el 79 y dice, 59 años, ven Espíritu Santo, llena la faz de la tierra. Deja el papel de esta tierra, renueva la faz de la tierra. ¿Sabes lo que quería eso de esta tierra estando en Polonia con el comunismo? Dicen que ahí se organiza el atentado del 81. Pero cuando le preguntan a Juan Pablo, ¿de dónde vinieron las balas antiradas? Ese atentado provino de la Unión Soviética. Polonia estaba dominada. La Unión Soviética que dominaba Polonia. Cuando le preguntan a Juan Pablo, ¿de dónde vinieron las balas? ¿Del este o del mundo musulmán? Porque Mejeli acá era musulmán. Atención a lo que el Papa responde. Eso a mí no me compete investigar. Esas balas vinieron del maligno. Qué fuerte, ¿eh? Del maligno. Él desde su fe entendía que esas balas vinieron del mal presente en aquella ideología que violentaba las libertades de religión. Y en ese sentido su respuesta fue, ya pasando los años, ¿verdad? Pero sobre todo destacar que Jaruzelski, yo te hablo ya de hace poco tiempo, él muere en el 2019, arrepentido. Y él dice, he tenido un gran compatriota, que fue el Papa Juan Pablo II. Él, después de años de caída a la dictadura suya, asume Lech Walesa. Él dice que agradezco a Dios por el santo que tiene Polonia, que es Juan Pablo II. Es decir, cuando pasan los años, es como que uno aprende a leer la historia, querido Bruno. No, interesante, y más cuando vos la relatás así, la recordás, la ponés de vuelta vívida. Sí. Bueno, este asesino en su momento, Akka, Mehmet Ali Akka, fue liberado de prisión en Turquía en el 2010 y su paradero o ocupación actual es desconocida. Los últimos informes lo describen como un hombre de 60 años, 67 dicen ahora, que vive en Estambul, alejado del ojo público tras cumplir 19 años de cárcel en Italia y ser deportado a Turquía. Cumplió también una condena adicional de 10 años. Después de ser liberado, ha intentado publicar libros, pero sin éxito. Qué triste, nadie le habrá querido apoyar. Pero te cuento un detalle. Está preso hasta el 2010 en Turquía, 10 años más, porque el 2000, por ser el jubileo, se determinó el indulto a algunos presos y el Papa pidió que sea indultado él. Y fue indultado él, pero 10 años más. Pero el Papa muere en el 2005. Él pide permiso para ir a llorar ante su tumba y no le dan. Pero te impresiona el hecho de lo que surgió de su corazón. Él, que le intentó matar en el 81, en el 2010, casi 30 años después, pide permiso para ir a llorar y rezar ante su tumba. Decime si no es impresionante, ¿verdad? El hombre que le intentó matar, cuando él muere, en realidad, porque llega el momento de la muerte, él pide estar ante sus restos y no puede hacerlo,
pero está la intención de su corazón. Vos sabías cómo le detienen, se produce el disparo. No había, hoy te vas al Vaticano donde estuviste, y qué hermoso ese recuerdo que nos dejaste, querido Bruno, de todo lo que fue el encuentro con el Papa Francisco, el saludo de parte del Padre Aldo. Hay una baldosa donde vos ves, aquí cayó la sangre de Juan Pablo II, aquí se produjo el atentado. Qué lindo rememorar eso, ¿verdad? Qué interesante. Y qué lindo rememorar que ese hombre se convirtió. Qué triste es a veces la condena a muerte, porque vemos a este hombre... ¿Él se convirtió, te parece? Y oró por estar, por el deseo de estar junto a él en el 2000, en el 2005, y no le dieron el permiso. No sé ahora si al ser liberado intentó ir a Roma, ese dato no tengo, pero sí que quiso estar ante la tumba. Digo, hubo millones de personas ese 2005, no pudo estar, no le dieron permiso en Turquía. Pero qué impresionante, un asesino profesional, el Papa atribuye a la Virgen de Fátima haberse salvado. Y es más, cuando en el 82 va a Fátima, la bala que les trajeron del cuerpo, que es una bala enorme, coloca ante la corona de la Virgen de Fátima, agradeciéndole que ella le haya salvado. Qué fabuloso. Bueno, Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev se reunieron por primera vez el 1 de diciembre de 1989, hace 36 años, en el Vaticano, poco después de la caída del muro de Berlín. Este encuentro fue histórico, ya que fue la primera vez que un líder soviético se entrevista con un papa desde la revolución de 1917, la revolución bolchevique, y ambos líderes discutieron la apertura de la Unión Soviética y la importancia de los valores éticos para la paz mundial. Qué lindo que lo recuerdes, Bruno. ¿Te puedo contar, agregar un detalle? Sí, claro. Era la trilogía de Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, que en el año 88 nadie podía dimensionar, después vamos a hablar del 88 en referencia a Paraguay, lo que iba a acontecer un año después. Empiezan los encuentros, el muro de Berlín cae. Es impresionante dimensionar el efecto simbólico de esa caída del muro de Berlín. Va desapareciendo la Unión Soviética. En el 91 desaparece totalmente. Luego muere la esposa de Mikhail Gorbachev. Y te quiero hablar del nivel de amistad que tenían Raisa. los tres. Exactamente. De puño y letra le escribe una carta. En este momento del dolor por la muerte de su amada esposa, sepa que lo acompaño espiritualmente y estoy con usted, le dice el Papa a su amigo Mikhail Gorbachev. Y después Mikhail Me Gorbachev... imagino que habrán hablado en ruso en ese momento. Claro. A ver si pones esa imagen de Juan Pablo II. Y sí, ahí habrán hablado en ruso. Me imagino yo, ¿verdad? Porque políglota era Juan Pablo II y, bueno, siendo polaco, yo creo que el ruso perfectamente lo dominaba. Y habrá sido una apertura más todavía a favor de ese encuentro, el hecho de hablar en ruso, ¿verdad? Y dimensionemos lo que significó la caída de la Unión Soviética. La guerra de Ucrania tiene mucho que ver con aquella no aceptación del buró soviético que continúa en la mentalidad de muchos, como de Boris Yeltsin, que le reemplaza a Gorbachev, que estaba en contra de la perestroika, que fue el inicio de las libertades en la Unión Soviética, libertad religiosa, libertad de pensamiento. Y en ese momento es como una alborada de libertad que se vivía. Y la gente, para que dimensione la gente, desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aparecen las naciones como Ucrania, tantos otros países, Armenia, tantas naciones innumerables que eran dominadas por la Unión Soviética. Pero agrego el papel de Ronald Reagan. Ronald Reagan había sufrido un atentado también en el 81 que una bala le roza el Exactamente, en pulmón. Washington. Sí, exactamente. Yo estaba ahí. Ah, no me digas, Bruno. En ese ¿viviste momento yo vivía ahí, trabajaba en el Banco Interamericano. Ah, no me digas. ¿Y qué repercusión tuvo? A pasos, una cosa impresionante. Pero felizmente creo que no fue muy grave, le rozó, ¿verdad? Y te cuento, te hablo de él para que dimensionemos el papel de Ronald Reagan, Juan Pablo II, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, un triángulo, una trilogía de hombres que tuvieron la buena voluntad de la Eso política. en Washington, Ahí 1981. Ahí está. Ahí está, sí. Estas imágenes, el atentado, increíble, ¿eh?
Increíble. Bueno. Y te cuento que cuando Ronald Reagan, acá. algo impresionante es, Bruno, cuando Ronald Reagan se da cuenta que le viene el Alzheimer y que él se despide diciendo que ya va a entrar en la tierra de sombras. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Sí? Que vos te des cuenta que te viene esa enfermedad. Es como que te despedís del mundo. El Papa también le escribe una carta y demostrándole todo su afecto y su amistad. Hoy los tres... Juan Pablo II. Juan Pablo II. Hoy los tres están en el cielo, están ya en la eternidad. Pero qué lindo reconocer para el mundo de hoy que necesitamos estadistas y hombres de buena voluntad como ellos que lograron la caída del muro de Berlín. Bueno, y en 1981 en ese atentado se fracturó la costilla Ronald Reagan y alojándose esa bala en un pulmón, provocando además una importante hemorragia interna de la que pudo ser salvado en un hospital, porque salvado milagrosamente. Así mismo. Y en aquel entonces tenía Ronald Reagan 70 años. Sí. El intento de asesinato de Reagan fue retratado en la película The Day Reagan Was Shot, el día que Reagan recibió un disparo, una producción del 2001. Qué bueno. Creo que parte de esa película es esta. En fin, parte de la película son estas imágenes. Como vos decías, milagrosamente, como que había un designio de la providencia para que estos hombres vivieran y llegase el 89, es decir, y todo lo que significó para el mundo la caída del muro de Berlín. Y si nos vamos a la previa del 88, nunca olvidarnos cuando él estuvo en Paraguay. La televisión paraguaya tiene cámaras, pero estaba la televisión española, que hay imágenes que no registra la televisión paraguaya, que cuando estaba pronunciando su discurso Stroessner, antes del Papa, el discurso formal primero le correspondía al presidente. Stroessner, sí, y vos sabías que el Papa hace esto en su silla. ¿Qué significa esto? Impaciencia, ¿verdad? Como que este me está jodiendo o este me está presentando una realidad que no es la realidad. Y después le toca hablar al Papa. Empieza el discurso formal, pero en un momento dice: no se puede arrinconar a la iglesia en los templos, ni a Dios en la conciencia de los hombres. Eso dijo. El Papa en el Palacio de Gobierno. No sé si lo entendieron, ¿verdad? Pero a buen entendedor, pocas palabras. No se puede arrinconar a la iglesia en los templos, ni a Dios en la conciencia de los hombres. Qué bueno. Frase textual pronunciada en el Palacio de López. Y meses después que haría la dictadura. Sí, mayo mismo. del 88, febrero del 89. Así mismo. 89 fue un año emblemático, Sí. que inclusive explícitamente el Papa Juan Pablo lo menciona en un documento, agradeciendo a Dios por el año 89, un año de expresión de las libertades en el mundo. Bueno, y la relación entre Juan Pablo II y Benedicto XVI fue de amistad, estrecha colaboración y profunda confianza. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue la mano derecha de Juan Pablo II, trabajando juntos durante 24 años hasta la muerte de este último. Su vínculo fue descrito como el de un cáncer, entre comillas, o un tándem, donde la teología profunda de Ratzinger complementaba la influencia carismática de Wojtyla. Pronunciaste el apellido de Ratzinger en alemán, ¿verdad? Ratzinger, sí. Ah, sí. No, pero le dice una pronunciación especial, ¿verdad? Porque hablabas bien alemán, ¿verdad? No hablo bien alemán, pero pronuncio relativamente bien. Te cuento algo impresionante. Cuando asume... Y ahí está el Papa con líderes mundiales, ahí está Castro. Esa es la imagen. Sí. Te cuento algo. Ahí está el Che en la Plaza de la Revolución. ¿Y sabes quién estaba enfrente? Más grande, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Que nadie mencionaba que esa imagen estaba relegada a las casas, porque no se podía hacer procesiones, ni celebrar la fiesta del Sagrado Corazón. Y cuando el Papa celebra la misa y estaba frente al Che, la imagen del Sagrado Corazón, era como una vendetta, decía mucho, como mira, como una rebeldía. No, mira, quisieron impedir, ahora está el Che allí, pero está la imagen de Jesucristo, del Sagrado Corazón. Te decía Benedito, lo que me impresionó cuando asume Benedito, que era un hombre extremadamente humilde. Qué triste que aquellos Benedicto que le llamaban XVI, el Rottweiler de Dios, los que no comprendían quién era él. Él dice lo siguiente: después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me eligen a mí, un pobre y humilde trabajador en la viña del Señor. Me consuela el hecho de que Dios sabe trabajar aún con elementos insuficientes. Imagínate,
él se consideraba elemento insuficiente. Qué bárbaro. Y era una mente brillante, pensante. Lavoratore nella vigna del Signore. Ahí está. Benedicto XVI. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Imagínate que él se califica instrumento insuficiente, siendo una lumbrera en el tema de la razón. Bueno, Benedicto XVI no era tan querido debido a su percepción del conservadurismo, la controversia en torno a su manejo de los escándalos de abuso sexual y una imagen pública que fue opacada por su predecesor y sucesor. Pero te cuento algo al respecto. Cuando la compañía Benedicto XVI en las Fazendas da Esperanza en São Paulo, Brasil, y él lloró al ver que los chicos nacían ya con efectos de la droga, y dijo que como que Dios es misericordioso, pero para aquellos que trabajan con la droga, cuidado, que está la justicia de Dios. Y cuando ahí derramó lágrimas, y cuando visitó Holanda, él lloró frente a los que fueron víctimas de abuso. Y una víctima de abuso dijo: yo tenía otra percepción de este Papa, pero al verle que él está dolido, y el primero que pronunció la frase tolerancia cero fue Benedicto. Imagínate qué triste que esto no se destaque cuando lo recuerdan a través de Google o la inteligencia artificial, pero es un hecho que yo lo pude percibir como comunicador. En ese sentido, para mí justamente fue tratado de conservador, porque como dijo el Papa Francisco, aquel que fue calificado conservador cometió el acto más revolucionario del mundo, en un mundo que mata por el poder física o moralmente. Él renunció al poder, a renunciar al pontificado. Fue un acto revolucionario. Y algo que él comentó que nunca olvido, hablando de revolución, cuando habló a los jóvenes dijo: los verdaderos revolucionarios son los santos. Porque ¿quiénes cambiaron el mundo? Don Bosco, que claro, creó una nueva legislación laboral para los jóvenes que eran explotados. Es decir, no los que hablaron ideológicamente. Los verdaderos revolucionarios son los santos. Y entre ellos Juan Pablo II, un santo a quien hoy recordamos. Y Benedicto XVI tuvo un pontificado que se caracterizó por una firme defensa de la doctrina de la Iglesia, lo que le granjeó críticas de progresista, como si fuera un progresista, por su carácter percibido como más distante en comparación con Juan Pablo II, y el más comunicativo, que fue Francisco. Francisco fue el más comunicativo. Pero te cuento lo que dicen muchos jóvenes hoy, los que comparan también entre León XIV y Francisco. Cada uno es diferente, ¿verdad? Francisco tiene el carácter porteño, y nos consentía. Éramos los hijos consentidos los paraguayos, ¿verdad? Que la mujer paraguaya, que la chipa. Ahí están los dos papas. Ah, qué grande. Pablo, Francisco y Benedicto Esto XVI. no se vivió en ninguna generación, pasando casi 500 años también, ¿verdad? Que estén dos papas, uno emérito. Y te cuento que León XIV quizás no tiene el carácter porteño, pero tiene una mezcla de el ser norteamericano, con todo lo que eso implica, de Chicago, ¿verdad? No sé si estuviste en Chicago, es un mundo cosmopolitan también. Me falta conocer Chicago, pero yo sé. El mundo de los Chicago Boys, acordate, el mundo de la exaltación de la economía, del dinero, pero un mundo que también tiene mucha pobreza, tipo Nueva York, y el mundo latinoamericano del Perú. Es decir, es lindo que cada papa sea único e irrepetible. Juan XXIII, el papa bueno, Pablo VI, el papa del sufrimiento, Juan Pablo I, el papa de la sonrisa. Qué triste que sea que todos sean iguales, ¿verdad? Para mí es un don que cada uno sea único e irrepetible. Bueno, y Francisco pensaba de Benedicto XVI como un abuelo sabio. Sí. Decía que él era un abuelo sabio, que le ayudó a tomar decisiones y que respetaba su pontificado. Qué lindo, ¿eh? A pesar de tener enfoques diferentes, su relación fue de profundo respeto mutuo, amistad y colaboración, marcada por una gran fluidez y libertad en sus conversaciones. Francisco elogió su humildad, su coraje
y teología, y consideró su legado como fundamental Qué lindo. para la Iglesia Católica. Tener al abuelo en casa. Francisco apreciaba mucho la tercera edad, a los abuelos. Qué Ahí bendición. están ambos Sí, rezando. papas. Sí, qué hermoso. en su momento, qué hermosa imagen, Dios en mío. su momento, Francisco Gracias por I mostrarnos. Sí. y el Papa emérito, Y vos el sabías que alemán Ratzinger. cómo se emplea el Francisco I, porque cuando Juan Pablo I le nombraron, él usó el nombre Juan Pablo I y le dijeron, no podés usar todavía primero, sino primero se usa cuando aparece el segundo. Por eso era y él dijo, tranquilos, que muy pronto va a aparecer el segundo. Porque cuenta la historia de que cuando va en el 77, un año antes de ser elegido papa, a visitar a Sor Lucía, la vidente de Fátima le dice, Santo Padre, y él era cardenal, Albino Luciani, patriarca de Venecia, no me llames así. Una de las pastorcitas. Sí, y ella le dice, será pronto y será breve. Y él elige Juan Pablo I, y ahí se asusta. Esto cuenta su hermano, relata después, 30 años después de su muerte. Y él elige Juan por Juan 23. Yo me llamo Pedro Juan, agradezco a mis padres que me hayan puesto Juan por Juan 23. Pablo por Pablo VI, combina los dos. El primer papa en combinar dos. Y cuando le dicen, si sos el primero, simplemente es Juan Pablo, no puede ser Juan Pablo I. Y ahí él dice, no se preocupen, que pronto vendrá Juan Pablo II. Después aparece Benedicto, que podía llamarse si quería Juan Pablo III. No, rescata a Benedicto XV, que fue el papa que sufre por la Primera Guerra Mundial. Y ahora León XIV elige a León XIII, que fue el papa de la Revolución Industrial, algo parecido con lo que vivimos hoy, con la revolución de la inteligencia artificial, de la era digital. Y te cuento esto, Bruno, porque por eso se llama Francisco. Si aparece un Francisco II, él será Francisco I. Pero hasta el momento él es... Solamente Francisco. ¿Y qué tal si aparece un nuevo papa dentro de 20 años que se llame Benedicto León I? ¿Verdad que va a ser raro? Es raro combinar dos nombres como lo hizo Juan Pablo I. Bueno, y León XIV ha introducido cambios que contrastan con el estilo de Francisco, como un retorno a atuendos más formales y tradicionales, un papa móvil más lujoso y la reinstauración de gratificaciones económicas para empleados del Vaticano. Además, ha demostrado familiaridad con las nuevas tecnologías y habilidad para comunicarse en varios idiomas, en español, en inglés y en italiano, mientras que se espera una mayor prudencia en temas controvertidos como el diaconado femenino o las bendiciones a parejas homosexuales, aunque se anticipa que mantendrá los lineamientos generales del Papa Francisco, del querido Papa Francisco. Y a eso agregar que no ha eliminado las cuestiones sociales. Ayer el Papa habló sobre la usura a nivel de la economía. Dijo, por ejemplo, la usura es la hipocresía de la ayuda, porque se le está ayudando aparentemente a una persona o a un país con el crédito que se le da, pero es para sacarle el jugo. Ni Francisco habló así, ¿verdad? O habló así en otras. Y después habló, eso dijo León XIV. Y complementó. La última exhortación apostólica de Papa Francisco es Delicit nos amó, Dios nos amó. Y la primera del Papa León XIV es Dilecit te amé, te he amado. Y ambas toman la justicia social como la realización del amor de Dios en el mundo. Es decir, en nada ha cambiado en lo social. Puede cambiar la forma de que, claro, pero el Papa Francisco era único, no usar el auto humilde que usaba el auto que cualquier trabajador podía usar. Que te cuento una anécdota. A él le iban a impedir entrar en la visita oficial al presidente de Italia porque se va en su tradicional autito que cualquier trabajador italiano. No, hay una formalidad, Santo Padre, y bueno, entonces me voy al estilo porteño, ¿verdad? Bueno, entre el Santo Padre hacemos una excepción, o vestir los zapatos negros, es decir, en eso era único. Pero en el aspecto social, León XIV no va a cambiar nada. Eso lo hacía tan único el Papa Francisco, ¿verdad? Bueno, todos vamos a extrañar ese estilo suyo, sí, que fue supuesto. único. Pero en la cuestión de la concepción del magisterio social, nada cambia. Bueno, el Papa Francisco abandonó la tradición de usar zapatos rojos, como antes usaban los papas,
optando por unos sencillos zapatos negros de cuero que los hacía arreglar y siempre eran los mismos, fabricados por su zapatero de cabecera desde hace muchos años, como un símbolo de su estilo austero, propio y sencillo. Esta imagen es impresionante cuando vos la entrevistás. Ahí. ¿Qué sentiste en ese momento, Bruno? Perdón que ahora yo te haga la pregunta. No, y qué sé yo, lo más grande, no podía creer yo que esto se pueda cristalizar, ¿verdad? Una cosa así. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Fabuloso fue esto. Bueno, y estos zapatos negros sencillos utilizados por el Papa Francisco son diferentes del famoso calzado rojo de los papas que representaba la sangre de Cristo y el martirio. Refuerzan también su imagen de liderazgo humilde y cercano al priorizar la funcionalidad y la sobriedad sobre los símbolos de poder y distinción. La cruz de plata que también usaba, o vivía en Santa Marta, es decir, para mí fue algo único. Pero nada va a cambiar en el aspecto de la postura social y de la comprensión de la realidad de la pobreza del Papa León XIV, porque están esas imágenes que él iba a caballo. Y hablando de eso, le regalaron un lindo caballo árabe ahora, ¿verdad? Que él va a vender. Va a vender. Va a subastar, diríamos, para ayudar a los pobres, pero ese caballo, porque él andaba a caballo en los sectores pobres donde no podías entrar en auto en Perú, es decir, no es un papa que desconozca la realidad de la pobreza en América Latina. Así que... León XIV. Bueno, el Papa León XIV, ahí está este es el auto. el Renault. Perdón que haga publicidad, pero este es el auto, famoso auto argentino. De Francisco, que ya no existe, por eso lo usa ahora el auto, no quiero decir la marca, pero esos tipos de autos que cualquier trabajador de clase media puede tener, es la que el Papa ha querido usar. Y aquí en Paraguay usó el Peugeot que había usado el Papa Juan Pablo II. Peugeot. Perdón que diga la marca. Peugeot, dicen otros. Peugeot. Bueno, ahora que está cerca el rally, bueno, vamos a hablar de marcas. Pero es como usar autos humildes, ¿verdad? Autos de clase media, diríamos. No usar estos autos lujosos, largos, ¿verdad? Camionetas grandes. Acá también usó un auto, diríamos, sencillo. Así mismo. Bueno, el Papa León XIV analiza visitar la Argentina durante el próximo año. Ya se habla de esto. Porque sí. De esa manera, el Santo Padre retomaría un viaje que quedó pendiente durante el pontificado de Francisco, porque todo el mundo decía, ¿cómo usted no fue a su país? Pero había un contexto político difícil. Francisco. Y después vino su enfermedad. Uruguay también es un país que falta, ahora sale el tema de la eutanasia. Uruguay es un país laico. También está en la mira el Uruguay. Y Perú, su país, ¿verdad? Que adoptó por su corazón. Pero dejamos de ser los mimados. No, está muy bien lo que decimos. Argentina, Uruguay y Perú. Me parece que... Y sabía que no, es que no... Y este es el auto que usó acá el Papa Francisco. El Peugeot que se usó en el 88. Qué lindo que se haya conservado. No, este auto usaron dos papas. Es el mismo auto conservado. De Juan Pablo II. El que usó en el 88, un auto que lleva 36 años, 37 años. ¿verdad? Sí. Cuando es hace 10 años, era un auto que tenía 26 años, porque era el año 88. Es impresionante. ¿Qué dato importante estás dando, querido el mismo auto. Pedro Kriskovich? Y es importante cumplir con estos horarios. Bueno, pero ¿cómo fue ese acercamiento? Demasiado grande. Una gracia haber compartido esas horas con él y luego verlo en cada país, en cada momento, visitar a Ecuador, Bolivia, y cuando llegó a Paraguay, te cuento el detalle, todos los demás países recibimientos militares fríos, llega a Paraguay, los chicos que casi le echan porque se abalanzan sobre él, mostrar los videos de lo que pasó en el 88, la fiesta de la danza que le hicieron los jóvenes, los adolescentes, es decir, este es el Paraguay que le mostró su amor en correspondencia al amor que él nos tenía. Fuimos mimados por el Papa Francisco. Estábamos entre los predilectos. Hoy también, claro. ¿Y esa paraguaya que fue su real amiga? Estás hablando de la Mafe, la niña que... No, la Esther Balestrino, ¿verdad? Sí, claro. La paraguaya, sí. Hablando de Esther Balestrino, que fue ferrerista, un día como hoy, 22 de octubre, nacía Rafael Franco para Pitipora, que fue el que fundó el Partido Revolucionario. Y a él se le recuerda, él le nombra mariscala del ejército a la
Virgen de la ¿Cuándo Asunción. nacía Un día Franco? como hoy, 22 de octubre de 22 de octubre. 1896. Qué Cumpliría buen dato este. 129 años. Qué lindo tu qué programa, buen dato. siempre tiene estos episodios de No, hacer memoria, decía el Papa Francisco. ¿Y vos sos febrerista? No, yo soy demócrata cristiano. Papá fundó la democracia cristiana. Y hablando de papás, el recuerdo eterno para nuestros queridos padres que nos educaron en la fe y fueron la generación de Juan Pablo II. Para que cerrara un poquito, decía Mario Ramos Reyes, creo que lo entrevistaste, ¿verdad? Está en Estados Unidos siempre sí, él. Él decía, hubo una generación de Juan Pablo II, que fuimos la mayor parte de nosotros, y a él le agradecemos por lo que nos legó, nos dejó en sus 27 años de pontificado. Yo quiero entrevistarlo a Mario. Vamos a Pero necesitar una hasta ahora entrevista. Hasta Querido ahora Bruno. no pude porque intenté cuando vino por acá, pero no sé qué pasó, qué sé yo. Que ahora se Pero pueda lograr. yo lo conozco desde hace muchos años, Sí. fuimos amigos cuando éramos muy jóvenes. Que ¿verdad? se va a lograr, que se pueda lograr. Bueno, muchísimas gracias, querido. Y quiero recordarle también en todo este contexto a nuestro querido embajador Esteban. Sí, Kristovic, Esteban, claro. que para mí, un capo una Esteban. persona que en el pontificado de los dos papas, donde él estuvo como embajador, tanto Benedicto como el Papa Francisco, y llevó lo que es el corazón de nuestro país. Están allá en los jardines vaticanos los dos talles amarillo y blanco que forman la bandera del Vaticano con las raíces de nuestra botánica, que tu papá amaba la botánica, lo que es la botánica. Bueno, pero expresada a través gracias a Esteban Kristovic, pudimos hacer todo esto que se muestra ahí en pantalla también y tuvimos el acceso directo al Papa Francisco. Todo gracias a él. 8 años, casi 8 años estuvo representándonos allá en el Vaticano y bueno, era muy respetado y muy querido. Muy querido, Yo lo pude palpar, eso yo lo pude notar, eso. Así es. Y lo respetaban mucho. Así que lo vuelvo a recordar aquí con mucho cariño, mucho afecto al querido Esteban, porque es un gran amigo y además un gran profesional en el área de la diplomacia, porque él abría puertas. Es una pena que se lo haya sacado. Él podía seguir siendo embajador porque tiene un montón de condiciones para eso y bueno, simplemente no sé qué pasó ahí, pero también Esteban Kristovic está en la lista de espera de que lo vuelvan a contratar como embajador de Paraguay en cualquier parte del mundo. Yo hubiera querido que estuviese en Italia, si no en el Vaticano, en Roma, como representándonos allá en Italia, porque tiene mucho que brindar, mucho que dar, mucho conocimiento. Esteban Kristovic, el hermano aquí de Pedro, a quien agradecemos, saludamos y bueno, felicitamos por toda esta exposición. Gracias a vos, querido Bruno, y siempre le recuerdo a tus queridos papás que para mí fueron santos, a Rafael Masi, a la querida Brunilde, bueno y a papá gracias. José Crijo, y fueron amigos y tenemos ya gente que intercede por nosotros desde el cielo, como hoy hay que rezarle a Juan Pablo II, porque hoy es el día de su santo ¿Por qué hay que rezar porque el día litúrgico, Juan Pablo II? Porque hoy es su día litúrgico, no es solamente una recordación de 47 años de que haya sido su primera misa, se eligió la fiesta litúrgica, hoy es, en todas las misas se le recuerda y se dice San Juan Pablo II ruega por nosotros, a pedirle todos los milagros que necesitemos. Ahí hizo arribo a Paraguay y adorado por los paraguayos Juan Pablo II en aquel momento, en 1988. ¿Cuántos años tendrá esta niña? Hoy tendrá cerca de 40, 50, no sé. ¿Verdad? Por eso qué lindo es ver esta foto. Somos BM Online. Conectate con nosotros.